Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra semana más aquí con el viaje en el que vamos a dialogar un poco sobre lo que tiene esta semana preparado para nosotros en el cuanto a los salmos. Es un gusto estar contigo, Pastor Patiño, otra vez. Gracias Miguel, un placer saludarte y encontrarnos nuevamente en este espacio donde hablaremos, como señalas, la lección número 3, una lección que trae una serie de temas muy importantes que hemos considerado aquellos que no debieran de pasarse por alto en nuestro diálogo durante el repaso de este sábado. Así que, Miguel, vamos a iniciar con una oración. ¿Podrías conducirnos, por favor? Claro que sí, queremos el rostro. Nuestro Padre Celestial, a la hora que abramos tu palabra y dialoguemos, pedimos que tú seas quien dirige el diálogo, que nos instruyas y nos guíes para poder presentar la mejor manera para ganar nuestras clases el día sábado. Quédate con nosotros, Señor, en tu nombre primero hacemos. Amén. Amén. Perfecto. El título lleva El Señor Reina. Y cuando llegamos al día viernes nos damos cuenta de cómo es que el autor estaba tratando de dirigir todo para mostrarnos al momento de entender lo que esta lección en Salmos tiene, porque lo que él viene tratando de establecer es cómo vemos a Dios en el marco del gran conflicto en diferentes facetas y cómo es que Salmos va mostrando cada una de esas facetas. Entonces, como lo hacemos cada semana, vamos a ver 4 puntos en menos de 30 minutos y esos puntos van a servir como alguna base o asimismo si los quieren tomar enteros, pueden utilizarlos para su repaso de lección escuela sabática o para comentar durante su repaso también. Si no están enseñándola y solamente están participando, pueden utilizarlo también. Entonces, el primero viene estando en el día domingo que lleva como título el día domingo El Señor nos hizo. Y es aquí donde vemos a Dios como un Dios creador presentado en los Salmos. Aquí nos da varios textos, de hecho, que vienen presentando a Dios como un Dios creador. Tenemos Salmos 8, Salmos 19, Salmos 95, Salmos 11, varios que vienen presentando cómo es que Dios tiene ese gran poder de creador. Y a mí lo que me llama la atención de esto, antes de darte la palabra, es el propósito que nos menciona aquí el autor de por qué es importante el reconocer a Dios como creador. Y a mí me gusta mucho que lo menciona, que nos ayuda a ponernos o poner detrás la autosuficiencia. Y creo que eso es algo muy importante para respaldar. Aquí pueden utilizar con la clase para ver, pueden compartir experiencias de cuándo es que ustedes mismos se sintieron autosuficientes y cuándo es que tuvieron que, porque cuando Dios es muy interesante porque nos muestra de ciertas maneras cuándo es que estamos siendo autosuficientes y nos dice, espérame, no es de esta manera, es por este otro camino. Entonces, es un momento para tener como diálogo. ¿Qué nos puede decir de esta primera sección, de Dios como creador? Claro, cuando vemos el universo y que decimos, bueno, es creación de Dios, la pregunta natural que surge es si Dios es el creador, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es el que dirige las cosas, el que creó las cosas, ¿por qué estamos en un mundo donde se sufre, en un mundo donde hay muerte? ¿Es acaso Dios el creador del sufrimiento o el creador de la muerte? Es por eso que, tal como señalabas tú al principio, Miguel, la lección va conduciendo dentro de un marco general. Y cada uno de estos 4 puntos, comenzando con este de Dios como creador, sugerimos verlos en el contexto del gran conflicto, porque hay que reconocer que en medio del sufrimiento, en medio de la muerte, llega el ser humano a pensar Dios no existe o Dios está ausente. Y lo primero a resaltar es que Dios es el creador, sin importar lo que estés atravesando. Dios fue el que te creó, Dios fue el que te hizo, Dios es el que conduce tu vida y conduce el universo. Lo que sucede es que ha habido un un mal uso de la libertad que el Dios otorga a las criaturas, y entonces la creación está sufriendo por la entrada de Satanás y por la entrada del enemigo. Y mantenernos presentes de que aun cuando existe el mal, Dios está por encima del mal, que aun cuando existe el sufrimiento, Dios está por encima del sufrimiento y Dios va a resolver el problema del mal y del sufrimiento al final, es importante. El libro de los Salmos lo que va haciendo a lo largo del mismo es mostrar eh, antes de todas las cosas existe Dios, antes de todos los seres creados existe Dios, antes de ti y de mí existe Dios. Al final el que sigue existiendo es Dios, porque Dios creó con su poder
todo es hecho con su mano y con el aliento de su boca. Por lo tanto, creo que es importante tener esto en perspectiva al momento de considerar estas cosas. Y este concepto de que vemos a Dios como el origen y creador de todo, parece para nosotros algo muy, muy común de aceptar. Sin embargo, es una idea que filosóficamente va muy contraria a lo que muchos piensan o lo que muchos vieron como el origen de las cosas. Porque cuando te pones a ver lo que ciertos filósofos pensaban de lo que era el origen de lo que somos, no era un Dios que lo creó todo, sino era la naturaleza lo que originó ciertas cosas. Unos venían el fuego como el origen, otros el agua como el origen, otros el aire como el origen, y ponían la creación de Dios como origen en vez de a Dios y poner a Dios como creador. Entonces, ellos no están tratando de poner a la naturaleza por debajo, sino al contrario, están poniéndola por encima de Dios para darle un lugar que no es el correcto como nos está mostrando Salmos aquí. De hecho, este pensamiento fue permeando muchas otras escuelas de pensamiento y los ves en todas las partes del mundo. Tú vas a lugares como en tiempo antiguo, y ya todavía se practican ciertos lugares, pensamientos en África, donde se tenía que hacer ciertos rituales para apaciguar a la naturaleza. Te vas a lugares como aquí en Asia, donde se le venera tanto a la naturaleza de que, de hecho, para medicina tienen una carrera entera para estudiar medicina con la naturaleza, no tanto como sí tienen los doctores como que de hospitales normales, pero también tienen hospitales de medicina y medicina china, que tienen ciertas plantas para esto, ciertas plantas para aquello. ¿Por qué? Porque le dan un poder mayor a eso de la naturaleza. Entonces, es aquí una buena ocasión para nosotros tener en cuenta ese recordatorio de que a veces lo podemos por sentado, pero no todos pueden empezar así, y es importante el establecer a Dios como creador al principio, porque esto nos ayuda a establecer una base sólida para el marco del gran conflicto. Es decir, para entrar al punto 2, Miguel, vale la pena resaltar, número uno, un hijo de Dios que tiene a la Biblia como la fuente de revelación divina sabe que Dios es el creador y que no estamos aquí ni por casualidad ni por producto natural o resultado natural de los procesos establecidos. Y el punto 2, Miguel, está muy ligado a este punto 1. ¿Cuál es este punto 2? Dios como legislador, y como bien mencionas, esto está entrelazado de una manera muy, muy, muy fuerte con la creación, que es la parte en la que Dios reina. Y es aquí, como se va mencionando el título de la lección, aquí se establece, el Señor reina, porque al ser creador, Él debe de reinar de una manera diferente a un rey que no creó. Ponlo de esta manera. Los reyes que se separaban de Dios en Judea e Israel, reinaban de una manera indiferente hacia con el pueblo. No veían por las necesidades del pueblo, no veían por los sufrimientos del pueblo. Cuando llegaban las personas del pueblo a quejarse con ellos para decir que estaban sufriendo, lo hacían de una manera indiferente. ¿Por qué? Porque no tenían ningún tipo de relación con su creación. Pero aquí vimos a un Dios que como nos creó, entonces al momento de reinar sobre nosotros lo hace de una manera de amor. Lo pongo con el siguiente ejemplo. Un padre hacia un hijo. Como un padre tuvo parte de la formación de ese hijo, una madre tuvo parte de esa formación, entonces al momento de guiar, porque la manera en que Dios reina es mucho como la vemos en un padre, y eso lo vemos en varias partes de la Biblia. Entonces lo hace de manera amorosa, de manera paciente, de manera tratando de ser lo mejor para ese hijo. Y esto es un clic que tenemos que hacer, un switch que tenemos que tener muy presente, porque es diferente a como los demás reyes reinan. Es un rey que reina con amor porque somos su creación. Al mismo tiempo, esta presentación de Dios como gobernante lo hace desde la perspectiva de un Dios soberano. Y cuando lo vemos, repito, en el marco del gran conflicto, existen poderes, existen fuerzas que están tratando de derrocar a Dios. Sin embargo, Dios como gobernante sigue siendo el que está finalmente al control de los acontecimientos. Ahora, no es un gobernante caprichoso, no es un gobernante autocrático, no es un gobernante monárquico. Hay una serie de elementos que aparecen en los salmos que
No todos son citados durante la lección, aun cuando se citan muchísimos salmos en diferentes contextos, pero el Salmo 82, el Salmo 89 también nos habla acerca de cómo Dios gobierna con un concilio, conocido como el concilio divino, en el cual todo se rige bajo leyes específicas y bajo parámetros específicos. Por lo tanto, un Dios como gobernante nos permite observar rompiendo con las propuestas filosóficas como tú las planteabas al principio, Miguel, en donde hay un ateísmo o un naturalismo, también nos vamos a encontrar algunos que dicen, ok, Dios existe, pero creó y dejó todo, como si hubiera sido un gran relojero y una vez que, pum, le dio el último martillazo, la maquinaria se ha puesto a trabajar sola y el relojero se fue. Este tipo de comprensión se les conoce como deísmo, o un trascendentalismo muy exacerbado, y lo que más bien la Biblia nos presenta no es un Dios lejano, sino un Dios cercano, un Dios que gobierna con principios de amor, un Dios que es un legislador cuyo objetivo es que su creación llegue a la máxima expresión de amor, un amor floreciente, un amor que comparte, un amor que conjuga y que hace que sus co-creados, es decir, aquellos que fueron también creados por la mano divina, puedan crecer en conocimiento y crecer en la relación y en el amor los unos para con los otros. Y esto tiene un impacto en su creación, porque si estamos hablando de un Dios que es- estableció este reino en base de amor y cuando vienen estos ataques los hace de manera firme porque trata de hacer esa distinción entre el bien y el mal, donde tenemos el que odia al pecado pero ama al pecador. Hay una pregunta aquí que hace el día lunes al final que dice, ¿por qué nuestro amor a Dios debe hacernos odiar el mal? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Porque normalmente uno puede escuchar de la persona que quiere contradecir lo que la Biblia dice o simplemente tratar de desafiarlo. Dice, bueno, si es un Dios de amor, porque pues como mencionabas, ¿no? Porque están estas cosas que son malas, porque muestra la Biblia en el Antiguo Testamento el odio, porque muestra que él castigaba y todas estas partes. Bueno, ahora hagámonos esta pregunta a nosotros. Si decimos que tenemos un amor hacia Dios, ¿cómo esto nos hace odiar al mal? Esta pregunta es buena para tener nuestra clase con estos dos puntos como base, porque entonces podemos hacer relación hacia la creación y hacer relación hacia el Dios de orden que tiene por que nos tiene bajo su cuidado. Claro, una pauta en la que pudiésemos tener respuestas posibles, desde luego está el pasaje de primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo es que los que aman al Señor aborrecen el mal? Bueno, porque los que aman a Dios amarán también a su prójimo y amarán a los demás. El otro aspecto, Miguel, que aquí es importante en Dios como gobernante, como legislador, es un aspecto que continuamente se señala a los adventistas del séptimo día. Y es el hecho de decir, el adventista del séptimo día habla mucho de la ley de Dios. Por lo tanto, se acusa al adventismo del séptimo día de caer en legalismo. Ujú. San Juan 14:15 señala, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando lo vemos en el contexto de los salmos de un Dios como legislador que establece leyes y que es un gobernante, hay dos opciones, Miguel. O tú sigues tu vida de acuerdo a la ley de Dios o estás siguiendo tu vida de acuerdo a quién sabe qué ley. No existe tal cosa como no vivir bajo parámetros que determinen el correcto actuar de tu vida. Y es aquí donde yo me pongo a temblar. Caray, ¿mi forma de actuar es de acuerdo con la ley de Dios o es de acuerdo a lo que los hombres o quién sabe quién más puede estar planteando? Y, y es en este contexto del gran conflicto donde debemos tener bastante cuidado porque existen bíblicamente solamente dos opciones, estar bajo el gobierno de Dios o estar bajo el gobierno de Satanás.
En el contexto del gran conflicto, o Dios es soberano o elijo que Dios no sea el soberano de mi vida. Y esta tensión se observa a lo largo de la misma, es por eso que ahí se va hablando de diferentes pasajes donde se habla acerca de los ídolos, donde se habla acerca de los dioses de las naciones, donde se habla acerca de los que practican el mal. Y qué importante es saber que Dios es el creador, pero también es el soberano que legisla con los principios de su ley en un contexto de amor, deseando que sus criaturas puedan crecer en amor y en su interacción los unos con los otros. Hay algo aquí que utilizaré para conectar con nuestro punto número 3, de que cuando uno pone a verse, y esto me lo dicen estudiantes, de que cuando estábamos viendo, por ejemplo, la vida del pueblo de Israel, y estaban viendo cómo es que caen y caen y caen, y dicen, ¿por qué seguían cayendo si veían cada vez que Dios les estaba llamando a hacer algo y ellos seguían cayendo y cayendo? Le dije, miren, puede ser para nosotros fácil mirar a alguien que vivió hace 2000 años y juzgarlos. Nosotros, en esto, Marco, que vienes practicando sobre cierta ley que tenemos de seguir, hay en este momento una cantidad de leyes de vida inmensas que podemos decir, bueno, agarra un poquito de esta, agarra un poquito de esta, agarra un poquito de esta, y lo menciono porque una vez platicando con una persona, una joven, tenía una combinación de diferentes, para regir su moral y su vida y su ética y lo que ella veía como correcto y malo, agarraba un poquito de lo que decían los astros, agarraba un poquito de lo que decía cierto grupo político, agarraba un poquito de lo que decía la Biblia, porque dice, mi abuelito una vez me enseñó y creo que, pero no creo en la Biblia, pero voy a agarrar tantito de este, y luego un poquito de lo que agarraba tal libro de otra religión completamente diferente, y entonces hacía, como lo llamamos en México, un chilaquil de diferentes ideas y eso lo utilizaba como su ley. Y decía, bueno, bajo esto yo diré si soy buena persona o no soy buena persona. ¿Y por qué vengo mencionando esto? Porque en el punto número 3 vemos a un Dios que juzga. Y aquí nos lanza una pregunta de, ¿cómo puedo yo estar en paz cuando pase el juicio? ¿Cómo puedo quitar el temor de la palabra juicio? Bueno, es que la Biblia es muy clara y desde Salmos, Apocalipsis, Isaías, diferentes partes de la Biblia es muy clara qué es lo que el Señor va a juzgar. Y no es una ley de chilaquil, es la ley de Dios, es la ley que viene establecida y las pautas establecidas que nosotros conocemos, nosotros sabemos, pero que muy fácilmente llegamos a ignorar por tratar de sumarnos a lo que el mundo va diciendo que parece correcto, por lo que el mundo va diciendo que, ¿sabes qué? No suena tan mal, déjame lo incluyo, dentro de mis 10 mandamientos le puedo incluir esta otra parte porque en mi lugar se acepta, o dentro de mis 10 mandamientos déjame incluyo este otro pensamiento porque mis amigos lo aceptan. Entonces, hacemos una nueva ley diferente a lo que Dios va a juzgar. Y es aquí donde vemos a un Dios como juez que estará juzgando su ley y estará buscando que nosotros que nosotros nos Podamos adherirnos. adherirnos a ella. Claro, sabes, Miguel, este elemento que tú planteas es bien importante porque a veces hablamos tanto, y no por eso digo que no es importante, pero a veces sobreenfatizamos a costa de el concepto del amor y hacemos el concepto del juicio cada vez menor, como Dios te va a aceptar, Dios te perdona, Dios te limpia, etcétera, lo cual es bíblico y es un mensaje completamente válido, pero al mismo tiempo la Biblia, así como nos habla de un Dios de amor, precisamente porque Dios ama, Dios juzga. Son dos aspectos muy importantes y que son parte de la naturaleza divina. Y nosotros vamos a observar en el libro de los Salmos este tema del juicio. Retomo aquí el marco en el que estamos dialogando esto, porque es en el marco del gran conflicto. Y en el marco del gran conflicto, aunque existe el mal, el sufrimiento, el pecado y la muerte, Dios juzgará todos y cada uno de estos aspectos. Y lo observamos desde el mismo Salmo 1. El día de ayer, con mis estudiantes de teología, en el segundo año, analizábamos el Salmo 1 precisamente. Un Salmo 1 que nos presenta cuál es el resultado de aquellos que no andan en consejo de malos y el resultado de aquellos que andan en la ley de Dios y en la ley de Dios está su delicia, en contraste con aquellos que son los malos, que no se levantarán en el juicio y que no estarán en la congregación de los justos. Y termina el Salmo 1 en el verso 6 diciendo, y esto lo cito a manera de una posible respuesta a tu pregunta,
porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cómo puedo yo entonces estar tranquilo ante el juicio? Bueno, la única forma es si Jehová me conoce y yo le conozco. Y la palabra utilizada ahí para conocer es una palabra que nos habla de esa relación íntima y estrecha que hay que tener y que es necesario tener con Dios. Por lo tanto, la única forma de entrar con tranquilidad a saber que Dios es el que juzgará es que mi vida esté en sintonía con Él, porque Él no me juzgará injustamente. Dios es un Dios justo. Y en la medida en que yo viva en intimidad con Él va a resguardarme porque soy suyo, porque he hecho un compromiso con Él y porque he decidido que Él sea mi legislador, mi soberano, mi gobernante, y no únicamente decir, bueno, sí me creó, pero voy a vivir de acuerdo como yo quiera. No, voy a vivir de acuerdo a los parámetros divinos porque el Señor es mi protector y Él es el que sabe últimamente qué es lo mejor para mí. Y es interesante ver cómo es que en un libro donde normalmente vemos alabanzas y oraciones y adoraciones, está tan presente esta parte de juicio también. Uno no piensa que el juicio está meramente para otras partes de los libros, en libros en la Biblia, pero al verlo aquí en Salmos y ver también el carácter de Dios presentado aquí en Salmos también, al momento de decir, bueno, que Dios garantiza la integridad de sus promesas y las cumple sus promesas. Hay una parte en el versículo, en el capítulo 97 de Salmos, versículo 3, que viene muy clara, que dice, ¿qué pasará con aquellos que no están dentro, no están de parte de su ley? Que dice, fuego e ira delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. O sea, es algo muy tajante. No es algo que da permiso de, bueno, tal vez te perdona esta y te perdona aquella. No, cuando llega el momento del juicio es algo de donde esa separación se hace muy, muy presente. Pero esa paz llega, como me vienes mencionando, o sea, estamos viendo que es un Dios que va a cumplir con su promesa, un Dios que su parte del pacto la cumple. Y es aquí cuando conectamos con el cuarto punto, que es un Dios pactual. Vemos que es un Dios que Gracias. puede entregar eso. Entonces, puedes introducir, o no sé si quieres agregar algo a este punto antes de pasar a lo de la parte de un Dios pactual. Para establecer la conexión con esta, Miguel, no quisiera dejar pasar por alto lo que el martes en la sección de Dios es el juez nos presenta en el tercer párrafo. Porque el tercer párrafo introduce un elemento en el tema del juicio que es importante junto con el punto 4. Dice el párrafo 3: el Señor sondea el corazón de las personas como parte de su juicio. Y entonces en el Salmo 14:2 se señala, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esto, justamente que estamos viendo aquí, Jehová miró desde los cielos para ver si había, es una expresión que continuamente vamos a mirar en el Antiguo Testamento. Se pone como ejemplo aquí lo sucedido en el diluvio, pero lo mismo sucede con la Torre de Babel, pero lo mismo sucede con el caso de Abraham y Sodoma y Gomorra, Génesis 18 y Génesis 19, Ujú. y va a aparecer de forma continua Daniel 7, Ezequiel 1, Daniel 4 y otros pasajes más donde Dios viene, desciende y ve en un proceso de evaluación previa a la ejecución. Y esto es bien importante, Miguel, porque cuando hablamos de un Dios como juez, no es un Dios que juzga a su capricho arbitrariamente o con favoritismo, sino que se lleva a cabo un minucioso proceso de análisis, algo que como adventistas hablamos que es el juicio investigador, en donde se ven todos los elementos antes de dar sentencia. Y esto conecta con el punto 4, porque Dios evalúa, pero en el contexto de un pacto. Dios rige, pero en el contexto de un pacto. Dios crea incluso, pero en el contexto de un pacto con su creación. Y este elemento de un Dios como un Dios pactual, como un Dios que actúa de acuerdo a parámetros en donde desea que su creación pueda ser regida por los principios del gobierno divino, es un elemento que no siempre se resalte, que yo aprecio que esta semana ahí se encuentra presente de una forma importante. Es decir, cuando Dios dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, es una expresión pactual. Y entonces dice, yo seré fiel hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman.
Por lo tanto, él dice, yo seré tu Dios, yo seré tu escudo, yo seré tu galardón, yo seré tu protector. Y él pone todas las cosas a las que se compromete en su lado del pacto, esperando que del otro lado venga esta respuesta de decir, sí, Señor, haremos como tú así lo requieres. Y aquí es algo muy hermoso porque el ser parte de este pacto lleva varios pasos, pero dos palabras que mucho decimos, me gustaría resaltarlas aquí. Por ejemplo, está primero el tener fe. Fe de que Dios cumplirá su parte del pacto. Número dos, el ser fieles, porque el tener fe es una de pensamiento, es una acción de pensamiento, pero el ser fiel nos lleva a acción. Y como dice aquí en el día miércoles, en el párrafo justo antes de la pregunta de, final, dice, en este pacto, la principal vocación de Israel es permanecer fiel al pacto. Ese permanecer fiel lleva una acción. ¿Cuál es? Es observar las leyes y ser testimonio en las naciones. El ser fiel a Dios no es simplemente yo quedarme estático, lleva una acción de mi parte en mi vida espiritual para poder entonces llegar a ese tipo de relación con Dios, teniendo fe que Él cumplirá su parte del pacto, pero yo siendo fiel haciendo la parte que a mí me toca de este pacto, porque yo no puedo ser parte de este pacto de manera pasiva. Tengo que hacerlo de manera activa para entonces poder verdaderamente estar dentro de los que le aceptan. Esto resulta muy importante, Miguel, porque me parece muy adecuado la forma en cómo lo estás planteando. No es un asunto estático. Éxodo 19, cuando vemos a Dios viniendo al monte Sinaí diciendo, vosotros sois mi especial tesoro, es algo que se repite en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, cuando ahora el pacto se extiende a todos los hijos de Dios sobre la tierra y no solamente Israel. Y leo los versículos 9 y 10 de Primera de Pedro 2. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto son frases pactuales. Y entonces dice, ¿con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este es un asunto muy importante porque no es que nada más soy su especial tesoro, no es que soy su gente santa, no es solamente que soy un real sacerdocio, lo cual no es poca cosa y es importante, pero tiene un objetivo eh, de expansión, un objetivo de dar testimonio, el objetivo de compartir esa luz. Por lo tanto, el pacto entre Dios y sus hijos no es nada más un pacto entre dos y mantenerlo ahí, sino hacerlo extensivo al resto de la tierra. Y es aquí como vemos cómo es que un Dios creador, Dios legislador, Dios que juzga y un Dios pactual nos llama a la acción. Es importante entender todo esto en este marco en el que estamos porque nos da un sentido de urgencia al poder llevar a otros a que sean parte de este pacto. Salmos no es solamente, como venimos diciendo, un libro de adoración, es un libro para que nos llama a la acción también. Y aquí la gran cantidad de versículos que ustedes pueden ponerse a leer detenidamente van apoyando cada una de estas ideas que nos llaman a poder estar con Él, no solamente, no solos, sino con la mayor cantidad de personas posibles para que ellos sean parte de esto y entiendan, bueno, tenemos que estar del lado de Dios, tenemos que estar del lado de su ley, del lado de su pacto, del lado victorioso del Señor. ¿Algo que quisieras Amén. compartir para terminar? ¿Alguna idea? Orar para que el Señor nos ayude a mantenernos fieles en ese contexto y poder ser un testimonio viviente a donde quiera Él nos lleve. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.